Bienvenidos al curso Primeros Pasos en LaTeX para la preparación de textos científicos. Mi nombre es Julio y durante este vídeo comentaremos los aspectos más básicos del modo texto. Recordemos que el LaTeX se puede escribir atendiendo a tres modos de escritura: el modo comentario, el modo matemático y el modo texto. Los elementos más importantes del modo texto son los siguientes: los espacios y líneas en blanco que determinan palabras y párrafos respectivamente, la división silábica de las palabras que es necesaria dada la justificación de las líneas del texto en el PDF, los caracteres reservados, las separaciones y distancias, algunas fuentes y tipos de letra y la alineación del texto. Para comentar estos pocos elementos, vamos a abrir el editor de TextMaker y lo haremos sobre un documento que iremos construyendo sobre la marcha. Aquí tenemos TextMaker y para comenzar a trabajar creamos un nuevo documento y comenzamos con la orden, el comando document_class. Vamos a indicar, por ejemplo, un tamaño base de la letra de 11 puntos y vamos a crear un artículo. Como el documento va a ser en castellano, debemos añadir los tres paquetes recomendables para este tipo de escritura. En particular, el paquete, como ya sabemos, Fontenc con la opción T1, el paquete Inputenc con la opción UTF-8 y por último el paquete Babel con la opción Spanish. Este va a ser nuestro preámbulo y continuamos con el cuerpo del documento, que ya sabemos que está incluido dentro del entorno Document. A partir de aquí se trataría de escribir un documento cualquiera donde no aparezcan fórmulas ni expresiones matemáticas. Para ello, y para ahorrar tiempo, tengo copiado un texto aleatorio sin ninguna importancia ni interés que nos pueda servir para trabajar en este vídeo. Vamos a guardar el documento en el escritorio, modo texto. Vosotros lo podéis guardar vuestros documentos donde queráis. Modo texto.txt. Y ahora ya podemos compilarlo y visualizarlo. El documento es el que podéis observar en la pantalla. Es muy sencillo, no tiene más que una página y se observan los dos párrafos que aparecen en el cuerpo del documento del código y es importante pues hacer algunas observaciones. Por ejemplo, tener en cuenta esta sangría, esta indentación de primera línea que aparece en cada uno de los párrafos y también que las líneas están justificadas, como ya hemos mencionado anteriormente. Para realizar esta composición tenemos que tener en cuenta que nosotros en el código no podemos elegir hasta dónde llega cada línea. Es decir, nosotros le pasamos al código los párrafos. No tiene ninguna relevancia que en el código, por ejemplo, esta primera línea acabe en la palabra de, porque eso no quiere decir que en el PDF la primera línea acabe en de y queda patente visualizando este documento. En la primera línea solo llega hasta la palabra países. Para realizar la correcta justificación también es necesario cortar las palabras, tal y como podemos ver también en este párrafo. Aquí con la palabra normas y aquí con la palabra comas. Esta división la realiza atendiendo a un diccionario que está incluido en la distribución de MikTeX. Cuando trabajamos en un idioma diferente al inglés, puede ser que algunas palabras no sean conocidas por TeX y no sepa cómo cortarlas correctamente, cómo dividirlas.
Por eso es recomendable, cuando tenemos un documento, revisar todos estos finales de línea para ver si los cortes de palabras los ha realizado correctamente. Pero supongamos que hay algún error. ¿Es fácil resolverlo? Pues la respuesta es que sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, consideremos dos situaciones. La primera, que el corte, el error, sea puntual, es decir, en una palabra puntual, por ejemplo, en esta, en aislados. Imaginemos que esta palabra ha debido ser cortada y la ha dividido mal. Y la ha cortado por aquí por la L, entre la L y la A. ¿Cómo podemos decirle que la corte correctamente? Lo que podemos hacer es ir al código y localizar la palabra en la que se ha equivocado, en este caso es esta, aislados, y decirle cómo puede cortarla. Esto se hace así, con contrabarra corchete, contrabarra guión, perdón. Con esta información y llegados al punto de tener que cortarla, LaTeX lo hará correctamente. La segunda situación es la siguiente. Imaginemos que la palabra aislados aparece recurrentemente en nuestro documento, que tiene 200 páginas, y se está equivocando todas las veces a la hora de cortarla. Localizar la palabra en el código puede ser una tarea bastante tediosa, así que lo recomendable es usar el comando ifenation. En el preámbulo escribimos ifenation y dentro la palabra tal y como queremos que la corte. Esta vez separando las sílabas por guiones, sin la contrabarra. Así, cada vez que tenga necesidad de cortar esa palabra, va a usar la información que le hemos proporcionado. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta en la composición del modo texto es la separación entre palabras y entre párrafos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos separar estas dos palabras muy lejos, por 5 espacios, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir al código y añadimos 5 espacios entre muy y lejos. Lo que esperamos es que en el PDF estas dos palabras estén separadas tal y como hemos indicado aquí. Pero si visualizamos el resultado, nada cambia con respecto a la versión anterior. Es decir, que escribir un espacio 5 o 10 tiene el mismo efecto. El efecto es simplemente que le estamos diciendo dónde acaba una palabra y comienza la siguiente. Para separar de estas dos palabras, lo que sería una distancia, una separación horizontal en la línea, podemos usar el comando hspace. Este comando, en su argumento, debemos indicar una distancia, en este caso 1 centímetro, y si lo hacemos así, ahora sí veremos las dos palabras separadas. En cuanto a la separación de los párrafos, imaginemos que queremos separarlos por 3 saltos de línea. Y venimos aquí y hacemos esos 3 saltos de línea. Al compilar nos damos cuenta de que nada ha cambiado. Es decir, que un salto de línea tiene el mismo efecto que 3, que 5 o que 10. Y el efecto es simplemente separar dos párrafos. Si queremos incorporar una distancia entre esos dos párrafos, debemos utilizar el comando vspace. Es análogo al hspace. Podemos poner cualquier distancia en su argumento y al compilar, pues ya sí que vemos el espacio entre los párrafos. Tengamos en cuenta que si queremos añadir sistemáticamente una distancia entre los párrafos, disponemos del comando contrabarra parIndent. Está explicado en los contenidos del módulo. Bien, esto respecto a las distancias. También debemos comentar el uso de los caracteres reservados.
Ya estamos viendo que, por ejemplo, esta orden tiene un significado especial para el código y es incluir una distancia horizontal. En el propio comando vemos algunos símbolos que son necesarios para escribirlo, por ejemplo, la contrabarra o las llaves. Otros símbolos que tienen significado para el código son el símbolo de porcentaje, que crea comentarios, activa el modo comentario, o el símbolo de dólar, que activa el modo matemático. Así que si queremos incluir un porcentaje en nuestro texto, por ejemplo, sabemos que el 50% de las personas, imaginemos que nuestro código y nuestro cuerpo del documento contiene esta frase y compilamos, el resultado va a ser el siguiente. Sabemos que el 50, porque para el código, a partir del símbolo de porcentaje, todo debía ser ignorado. ¿Cómo podemos incluir ese símbolo de porcentaje que es un carácter reservado? Debemos escapar al significado del porcentaje en el código, incluyendo una contrabarra. No todos los caracteres especiales se resuelven con una contrabarra, pero sí la mayoría de ellos. Ahora ya podemos leer la frase completa. Sabemos que el 50% de las personas, puntos suspensivos. Vamos a comentar también algunos tipos de letra, de fuentes, al margen del que está definido por defecto, que tal y como veis en el documento de la imagen, es una letra muy similar a la Times New Roman. Disponemos de otros dos tipos más. Por ejemplo, una letra sin serifas tipo Arial a partir del comando TextBF y una letra del tipo de la Courier a partir del comando TextDT. Para que veamos la diferencia, aquí la tenemos. Montañas de palabras aparece del tipo del Arial y las vocales y las consonantes aparecen como la Courier tradicional. Por supuesto, también podemos escribir en cursiva y en negrita. Para ello, lo más fácil es seleccionar el texto que queremos escribir en cursiva, por ejemplo, y pinchar en esta columna central del editor en este botón, itálica. Esto incorpora al código el comando TextIt. Esto pondrá gran océano de lenguas en cursiva. Y un riachuelo llamado Pons lo vamos a poner en negrita. Seleccionamos y pinchamos en este botón, negrita. Y aparece el comando TextBF. Vamos a ver el resultado. Un gran océano de lenguas en cursiva y un riachuelo llamado Pons en negrita. ¿De acuerdo? Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que el texto se justifica. Pero ¿cómo podemos centrar un párrafo o alinearlo a derecha o a izquierda? Para ello es fácil también porque tenemos estos botones. Alineación izquierda, centrado o derecha. Si queremos centrar, por ejemplo, este párrafo, lo seleccionamos y pinchamos este botón. Aparece el entorno Center. Si, por ejemplo, el segundo párrafo lo queremos alinear a la derecha, podemos pinchar en este botón y aparece el entorno Plus Right. El resultado es este. El primer párrafo está centrado y el segundo párrafo está alineado a la derecha. Análogamente se puede alinear a la izquierda con el tercer botón de TextMaker. Y bueno, estos son los aspectos principales y más básicos del modo texto. En un siguiente vídeo veremos la creación de listas, de tablas y la incorporación de imágenes. Con eso nos vemos en el siguiente vídeo.